Revelado. Los 4 vitaminas que jamás debes tomar y las 4 increíbles que transforman tu salud. En un rincón de la Ciudad de México, Clara, con sus 2 trabajos y su familia esperándola en casa, no podía evitar sentir que la vida le escurría entre los dedos. Cada mañana, se levantaba con la certeza de que debía ser fuerte, que el deber familiar y su trabajo en el consultorio la definían. Mientras tanto, los frascos de vitaminas se acumulaban en su estantería, frascos que prometían energía y salud, pero que solo habían dejado un rastro de desilusión y malestar en su cuerpo cansado. En sus propios ojos, Clara se había convertido en una sombra de sí misma. Todo cambió un domingo cualquiera, cuando escuchó a su madre contar historias sobre su abuela, aquella mujer sabia que sabía curar con hierbas. El lenimiento se hizo presente en su mente. ¿Cómo había olvidado ese legado? Su madre lo había mencionado solo de pasada, como un susurro en un rincón olvidado de su memoria. Pero ahora ese susurro resonaba con fuerza. La idea de la herbolaria, de lo natural versus lo químico, comenzaba a llenar su mente de preguntas. ¿Por qué había estado tan ciega ante una herencia tan poderosa? Su corazón latía desbocado, mientras el miedo a decepcionar a su familia se asomaba al mismo tiempo que la curiosidad por explorar un nuevo camino. A medida que asistía al consultorio, la doctora Villanueva la seguía presionando sobre el uso de esas vitaminas costosas, asegurándole que estaban a la vanguardia de la salud. Clara, en cambio, sentía que sus palabras iban en contra de lo que había empezado a descubrir en su propia realidad. Las miradas de sus compañeros de trabajo se transformaban en cuchillos que la atravesaban mientras sus intentos de introducir una visión más holística sobre la salud eran paralizados con la misma fuerza que una tormenta religiosa. El ambiente se volvía tenso, hostil, una guerra silenciosa y olvidada, luchaba susurrando detrás de cada escritorio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En su corazón había un dilema, una balanza cargada de expectativas familiares y ambiciones personales. Clara comenzaba a preguntarse si el camino seguro que toda su vida había seguido no era más que una fabricación social, una ilusión que había alimentado su madre. ¿Acaso debía arriesgarse e intentar abrir esa puerta a lo desconocido? La idea de una vida en la que pudiera nutrir su cuerpo y alma la atraía con una fuerza irrefrenable. ¿Pero qué pasaría si todo esto resultara ser un error? Un momento de silencio en el consultorio. El rostro de la doctora Villanueva se convirtió en una mueca de desprecio, y el efecto en sus colegas fue inmediato. Sus rostros mostraban confusión y, tal vez, un atisbo de interés. Pero Clara se sintió perdida, con el miedo creciendo a una velocidad abrumadora. La presión la aplastaba, mientras más viejas creencias y deseos de libertad comenzaban a chocar como olas contra un acantilado. Todo lo que había creído parecía venirse abajo. La historia de su abuela, esa que ella nunca pensó que podría definirla, como un bálsamo en una herida abierta. Clara se enfrentaba al hecho de que podría perder todo si decidía continuar por este nuevo camino. ¿Renunciaría a su estabilidad por un sueño que podría ser irrealizable? ¿Podría ser ese el catalizador para encontrar el verdadero propósito de su vida? La tensión en su pecho se hacía insoportable. La inquietud no la dejaba dormir. Esa noche, Clara se despertó varias veces, los pensamientos asaltando su mente como fantasmas. Las insistencias de la doctora Villanueva sobre la necesidad de seguir el tratamiento de vitaminas resonaban en su cabeza, pero ahora, cada afirmación resultaba débil ante la posibilidad de explorar algo auténtico. La abuela, su legado familiar, y la herbolaria se convertían en una sinfonía que ofrecía respuestas que nunca había considerado. Las palabras cargadas de amor y de sabiduría de su madre sonaban en sus oídos, recordándole que siempre había existido otro camino. La mañana siguiente, Clara se sentó frente a su computadora, decidida a investigar. Leía sobre plantas medicinales, sobre sus propiedades, cómo cada una podía influir en la salud y el bienestar. Sus manos temblaban ligeramente al escribir, no solo por la ansiedad, sino también por la emoción de descubrir algo que podría conectar con su ser más profundo. El mundo de la herbolaria no solo era una práctica ancestral,
Era un terreno fértil para autoconocerse, un campo donde podría hallar un propósito que trascendiera las expectativas de su familia y el peso de su trabajo. El tiempo en el consultorio se volvía aún más tenso. Las miradas de los demás eran como cuchillos que intentaban cortarle el hilo de conciencia que tan cuidadosamente había comenzado a tejer. Una vez más, Clara fue cuestionada por sus ideas, pero, esta vez, ya no sintió que debía justificarse. La experiencia reciente la había transformado. Se convirtió en una oyente crítica de las conversaciones, analizando y comparando todo lo que antes tomaba como un dogma. Ese cambio interno la empoderaba, y aunque la angustia seguía latente, ahora había en ella una chispa de determinación. Un día, en un almuerzo improvisado con su madre, sacó el tema. ¿Por qué nunca me hablaste de la herbolaria de la abuela?, preguntó, dejando que el asombro y el interés en su voz reflejaran su creciente pasión. Su madre, sorprendida, la miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. Comenzó a narrar historias sobre infusiones y ungüentos, de cómo con el simple poder de las plantas se había aliviado el dolor y se había encontrado la calma en tiempos difíciles. Clara escuchaba, cada palabra sentando bases en su corazón para lo que podría ser un nuevo comienzo. Obsesa por la idea, decidió armar un pequeño proyecto personal, algo que abarcara sus descubrimientos. Clara anotaba todo en un cuaderno, desde las propiedades de las hierbas hasta las recetas ancestrales que su madre le compartía. En esa búsqueda, encontró algo más que conocimiento, se vio reflejada con claridad. Cada receta, cada historia, la acercaba a la Clara que una vez soñó ser, una mujer que podría hacer la diferencia, no solo en su vida, sino también en la de su familia. Con el paso de los días, la convicción de seguir un camino alternativo se volvía irresistible. Sin embargo, las palabras de la doctora Villanueva volvieron a retumbar en su mente. ¿Se atrevería a desafiar su autoridad y dar un paso hacia lo desconocido? La sombra del miedo se alzaba nuevamente. El dilema de renunciar a la estabilidad y a la aceptación que le ofrecía su actual trabajo se hacía más fuerte. Clara se debatía entre lo seguro y lo incierto, seguir el legado de su abuela o someterse a las expectativas de su entorno. Una tarde, mientras revisaba sus notas, encontró un viejo recetario de la abuela. Las páginas, amarillentas y marcadas, estaban llenas de promesas de curas sencillas y efectivas. Clara decidió que haría una prueba, reuniría ingredientes y prepararía su primera infusión en honor a su abuela, un rito que marcaría el comienzo de su viaje. Sin embargo, justo cuando un nuevo horizonte parecía vislumbrarse, recibió un mensaje inesperado de la doctora Villanueva, citándola a una reunión urgente. La tensión se apoderó de su estómago, sabía que se encaminaba hacia un reto que podría decidir su destino. ¿Estaba lista para enfrentarla? Con esa incógnita inundando su mente, Clara se preparó para que la vida le presentara la próxima batalla. Clara llegó al consultorio de la doctora Villanueva con una mezcla de determinación y ansiedad. Se sentía como si estuviera en la cuerda floja, balanceándose entre lo que le habían enseñado y lo que realmente deseaba explorar. Llevaba en su bolso el viejo recetario de su abuela, un símbolo de su nueva visión y un recordatorio de la fuerza de su legado. Sin embargo, el peso de las expectativas aún le oprimía el pecho. Al entrar, el ambiente era tenso. La doctora la esperaba con una expresión seria, y Clara no pudo evitar sentir que toda la atención se centraba en sus decisiones recientes. La consulta giró rápidamente a temas de salud, tratamiento y las últimas novedades en medicina convencional. Clara escuchaba, pero su mente viajaba a otras dimensiones, a los aromas de hierbas frescas y al murmullo de sus recuerdos familiares. Invocando toda su valentía, Clara interrumpió: «Doctora Villanueva, he estado pensando en otras posibilidades. Sobre la herbolaria, por ejemplo». La mirada de la doctora se endureció momentáneamente, como si intentara evaluar la gravedad del comentario. Estaba dispuesta a considerar la respuesta, pero sus ojos transmitían un escepticismo que inquietaba a Clara. «Clara, entiendo que busques alternativas, pero lo que te propones es poco convencional. La medicina tiene su base en estudios comprobados, no en prácticas antiguas». Esa respuesta resonó en su cabeza, y Clara sintió que tenía que defenderse. No solo se trataba de herbolaria, estaba en juego su identidad y su derecho a elegir su camino. Pero las plantas han sido utilizadas por generaciones. Hay evidencia de su eficacia, contraargumentó. Un desafío silencioso creció entre ellas, un tira y afloja de conceptos y valores. Clara se dio cuenta de que no solo debatía la herbolaria, cuestionaba la autoridad que hasta ese momento había guiado su vida. La doctora Villanueva, por otro lado,
observaba a Clara como si intentara desentrañar su vulnerabilidad. Sé que entiendes la importancia de la salud en el camino profesional, pero ¿estás lista para tomar riesgos que podrían ponerlo en jaque? Las palabras de la doctora la golpearon con fuerza, como un rayo que iluminaba sus miedos más profundos. Fue entonces cuando Clara sintió una oleada de claridad. No puedo seguir por un camino que no resuena conmigo. Mi salud emocional y espiritual son tan importantes como lo físico, afirmó con convicción. Las palabras brotaban de su interior como un manantial, desbordándose en cada frase. Era un momento disruptivo, por primera vez, se sentía dueña de su voz. La doctora dejó escapar un suspiro. Clara pudo percibir el cambio en su expresión, había traspasado una barrera. Decidida a no abandonar su camino, Clara se propuso ir más allá de las palabras. Salió del consultorio con una mezcla de euforia y confusión. Sus pasos eran firmes, pero su mente, un torbellino. Había desafiado una autoridad, sin embargo, la lucha interna apenas comenzaba. Al llegar a casa, se sentó a revisar el recetario de su abuela. Las hierbas, los ingredientes, los rituales, cada uno parecía susurrarle secretos, ofreciendo respuestas que antes no se había atrevido a explorar. Decidió que no solo prepararía infusiones, sino que se zambulliría en la investigación de las propiedades de cada planta, buscando el significado detrás de cada remedio. Era un paso hacia lo desconocido, cargado de promesas. Sin embargo, un nuevo mensaje, esta vez de su madre, interrumpió sus pensamientos. Clara, tengo algo importante que contarte sobre tu abuela y su legado. La inquietud volvió a despertar en su interior, junto a la curiosidad. ¿Qué revelación estaba a punto de recibir que podía transformar aún más su camino? Así, Clara se encontraba ante la próxima encrucijada de su viaje. La lección de la doctora Villanueva resonaba en su mente mientras el recetario brillaba a su lado. La batalla entre la tradición y la modernidad continuaría, y ella debía decidir en qué lado se posicionaría. ¿Sería capaz de unificar su pasado con su futuro? El eco de su propia voz la instaba a seguir indagando, pero el destino lanzaba un nuevo desafío. Clara miró la pantalla de su móvil, el corazón latiendo con fuerza. El mensaje de su madre resonaba en su mente como un tambor insistente. Tengo algo importante que contarte sobre tu abuela y su legado. Aquella frase prometía desvelar tantos secretos que había estado tratando de entender. La conexión con la herbolaria, su historia familiar y su propia búsqueda de identidad se entrelazaban en una danza compleja. A instantes de responder, Clara se detuvo. Era el momento de darle un giro a su vida, de dejar de lado las incertidumbres que la habían mantenido encadenada a un camino predefinido. Pulsó la tecla para contestar, ¿qué es lo que quieres decirme? La respuesta llegó casi de inmediato, hablemos en persona. Es mejor así. El encuentro con su madre fue en el pequeño café donde solían ir. Al llegar, Clara notó que la tensión se palpaba en el aire, un preludio de las palabras que estaban por venir. Su madre la observó con ojos profundos, como si pudiera ver su confusión interna. En medio del bullicio del café, Clara se sintió ansiosa. ¿Cómo transformaría aquella conversación su visión de lo que había aprendido en la medicina convencional? Una vez sentadas, su madre comenzó a relatar historias de su abuela, de la sabiduría que portaba, no solo a través de recetas, sino en su conexión con el mundo natural. Tu abuela no solo usaba las plantas, las entendía, Clara. Sabía que cada flor y cada hierba tiene un significado más allá de lo que los libros pueden decir. Clara escuchaba atentamente, tomando notas mentales, reconociendo que su viaje no era solo hacia la herbolaria, sino hacia la esencia de su familia. Algunas veces, la medicina puede ser más que solo un tratamiento, Clara. Es una forma de conexión. Tu abuela se conectaba con las plantas, y también con las personas. Ella sabía que la sanación no solo está en lo físico, sino en el espíritu, sostuvo su madre, su voz cargada de la herencia que no se había atrevido a explorar. Aquellas palabras engendraron una epifanía en Clara. La herbolaria no era únicamente un campo alternativo, representaba la intersección de su herencia, sus deseos y sus desafíos. Clara sentía el impulso de transmitir ese conocimiento, de honrar el legado de su abuela, pero también de moldearlo según su propia perspectiva. Sin embargo, también nació una inquietud. ¿Podría lograr ese equilibrio sin traicionar la ciencia que había sido tan importante en su vida? La lucha entre la tradición y la modernidad se intensificó, y más que nunca, Clara sabía que debía hallar su voz. No quería rechazar la medicina convencional, sino encontrar un punto de unión donde ambas se complementaran.
Al despedirse, su madre le dejó un último consejo: no temas explorar, pero mantén siempre la mente abierta. Muchas veces, la verdadera sabiduría proviene de las combinaciones inesperadas. Al llegar a casa, decidió que no era suficiente simplemente leer sobre hierbas. Necesitaba sumergirse en prácticas al margen de sus estudios formales, experimentar, crear y compartir. Tomó el recetario de su abuela, lo abrió y comenzó a anotar ideas nuevas que emergían en su mente. La mezcla de conocimiento ancestral y su propia formación se comenzaba a entrelazar en un único hilo de conexión. Lo que Clara ignoraba era que sus intenciones no pasarían desapercibidas. La doctora Villanueva había estado al tanto de su inquietud, y una sombra de preocupación se estaba gestando en su mente. Clara podría convertirse en una amenaza para el orden establecido, tanto profesional como personal. Mientras estaba inmersa en pensamientos sobre su futuro, el teléfono sonó. Era su madre de nuevo. Clara, hay algo más que no te he contado sobre tu abuela. Hay un secreto que podría cambiar todo. Necesitamos hablar. El aire se volvió electrizante y Clara sintió que la esencia de su viaje estaba a punto de ser radicalmente transformada. ¿Qué descubriría ahora que la llevaría aún más lejos en su camino hacia la herbolaria y el poder de sanación que anhelaba? Clara se sentó en su sofá, el recetario de su abuela abierto a su lado, mientras su mente giraba en torno a las palabras de su madre. La promesa de un secreto oculto la llenaba de curiosidad y ansiedad. Sabía que aquella conversación podría cambiar el rumbo de su vida. No se trataba solo de conocer más sobre su herencia, sino de descubrir una parte de sí misma que hasta ahora había sido reprimida por las expectativas de su formación académica. Su primer impulso fue investigar. Clara buscó libros en línea sobre herbolaria, fórmulas y propiedades de las plantas medicinales. Cada página que recorría resonaba con ecos de antiguas enseñanzas familiares, pero lo que ella necesitaba ahora era acción, no solo teoría. Decidió que ese fin de semana se dedicaría a la práctica. Quería salir y experimentar la naturaleza con sus propias manos. A la mañana siguiente, Clara tomó su mochila y salió al campo. El aire fresco la llenó de energía mientras caminaba, escuchando el canto de los pájaros y observando las hojas brillantes al sol. Recolectar plantas se sentía como un acto de rebeldía y conexión, una forma de romper con el molde que la medicina tradicional había impuesto sobre ella. Las flores y hierbas ya no eran solo ingredientes en un libro, sino seres con los que podía interactuar. Tras varias horas buscando y recogiendo, Clara se detuvo en un claro y comenzó a anotar sus observaciones. La pelargonio, la manzanilla y la salvia se apilaron en su mente como un rompecabezas que comenzaba a tener sentido. Fue entonces cuando una sensación de empoderamiento la invadió. Se dio cuenta de que en su búsqueda de conocimiento sobre herbolaria, no solo estaba honrando el legado de su abuela, sino también abrazando su propia identidad. Tenía que compartir lo que había aprendido, a su manera. Con su mente clara y el recetario abierto, comenzó a escribir sus primeras fórmulas, fusionando la sabiduría ancestral con su propia interpretación. El corazón le latía con fuerza a medida que se imaginaba creando talleres donde otros pudieran aprender sobre la herbolaria, convirtiendo su pasión en un proyecto. Sin embargo, en ese momento de inspiración, el rostro serio de la doctora Villanueva se intensificó en su mente. Clara sabía que dar este paso no sería bien recibido por todos. Su maestra y referente en la medicina convencional había sido una defensora ferviente de la ciencia pura. Abrir puertas al conocimiento tradicional podría ser para la doctora una señal de deslealtad. Mientras su mente luchaba entre el deseo de innovar y la presión de permanecer dentro de los moldes establecidos, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de su madre: Clara, estoy esperando que me llames. Lo que tengo que decirte es vital para comprender tu destino. Esa simple frase intensificó la sobreexcitación de Clara. ¿Qué secreto tan fundamental podía estar relacionado con su futuro en la herbolaria? Al mismo tiempo, sintió un nudo en su estómago. Las decisiones que tendría que tomar no solo afectarían su vida, sino potencialmente la relación con la doctora Villanueva y sus seres queridos. Clara comprendió que el momento de confrontar esta realidad estaba cerca. La dualidad entre la tradición y la modernidad estaba a punto de volverse tangible, y ella tendría que decidir en qué camino transitar. Sintiendo que cada segundo contaba, Clara se preparó para llamar a su madre. Aquel momento podría ser la clave que finalmente la llevara a verdaderamente unir su legado familiar con su futuro profesional. La determinación crecía en ella mientras las palabras de su madre resonaban como un eco insistente. Estaba lista para descubrir cómo cambiaría su vida ese nuevo secreto. La llamada empezó a sonar,
y la expectativa vivía en el aire. ¿Sería ese el revelador momento que definiría su camino hacia la auténtica sanación y conexión con su pasado? Cuando finalmente escuchó la voz de su madre al otro lado de la línea, una mezcla de alivio y numerosos temores la inundó. La calidez familiar en su tono la abrazó, pero el contenido de la conversación prometía tensionar su vida tal como la conocía. Clara sintió como sus manos se cerraban en un puño mientras las palabras comenzaban a brotar. Clara, debes saber que nuestra familia tiene historia en este campo. Tu abuela no solo cultivaba plantas, ella sanaba, dijo su madre con firmeza, cada frase cargada de significado. Las revelaciones venían rápido, como un torrente que empujaba a Clara a asomarse a un mundo que hasta entonces había permanecido en la sombra. Su madre continuó relatando historias sobre su abuela y las fórmulas que habían sido transmitidas de generación en generación. Pero no se lo dijimos a nadie. Teníamos miedo de ser juzgadas. El mundo de la medicina era un lugar hostil para quienes se atrevían a desafiarlo. Con cada palabra, Clara sentía como el peso de las expectativas que llevaban sus hombros empezaba a resquebrajarse. Pasó de la incertidumbre a la claridad, no estaba sola en su búsqueda. Era parte de un legado que había sido oculto, un hilo conductor que podría entrelazar su vida con la de su familia, dándole un propósito más significativo. Sin embargo, en medio de aquella revelación, la voz de la doctora Villanueva resonaba como un eco ominoso. Su tutoría había sido un pilar en su vida académica, ¿pero a qué costo? El dilema se estaba convirtiendo en una carga. Clara sabía que de seguir adelante con su investigación y talleres, se arriesgaba a los ojos críticos de su mentora. La idea de ser rechazada por la persona que más admiraba la llenaba de ansiedad. Pero a su vez, la posibilidad de continuar el legado de sanación de su abuela despertaba un fuego en su interior que guiaría sus acciones, y no estaba dispuesta a ignorarlo. Después de terminar la llamada, con su mente agitada y su corazón latiendo rápido, Clara cerró el recetario de su abuela y tomó una respiración profunda. Tengo que hacer esto, no solo por mí, sino por ella, se dijo, recordando con cariño las historias que le había contado su madre. Pero antes de darle forma a su proyecto, había que poner en orden sus pensamientos. Al instante, comenzó a organizar sus ideas en un cuaderno. Detalló las hierbas y sus propiedades, sus efectos, y esbozó lo que les diría a aquellos que desearan aprender sobre herbolaria. Esa hoja en blanco se convertiría en el refugio de su voz auténtica. Mientras escribía, su confianza crecía, cada palabra la acercaba más a la 15ª realidad, donde la herbolaria y la medicina se encontraban y complementaban. Las horas pasaron y Clara, finalmente satisfecha, sintió que había dado un paso hacia lo que vendría. Sin embargo, la sombra de la doctora Villanueva permanecía en su mente. Decidió que, antes de ejecutar su idea, debía matizar su relación con su mentora. Era esencial que este proceso no fuera abrupto, ella solo quería ser comprendida. La idea de esa confrontación se transformó en un desafío. Había que enfrentarse a los propios miedos antes de cualquier otra cosa. Clara sintió un impulso de finalmente establecer su posición, pero para ello necesitaba más investigación, un respaldo sólido que le permitiera construir un puente entre su nueva pasión y su pasado académico. El método era crucial, así que, para dar el siguiente paso, Clara se propuso obtener información más tangible. En su búsqueda se tropezó con un grupo de herbolarios locales. Podría ser una oportunidad ideal para aprender, recoger opiniones, y nuevamente, enfrentarse a los juicios que la mantenían en compás de espera. Mientras se preparaba para contactar a ese grupo, la combinación de miedo y emoción se apoderó de ella. ¿Sería suficiente lo que descubriera para calmar la tormenta que se avecinaba? Esa intersección de caminos entre su pasado y su futuro ahora era palpable. Y así, con un último vistazo a su recetario, sintió que la decisión estaba cerca, al alcance de su mano. Pero antes de poder avanzar, su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de texto: debes estar lista para lo que viene. Tu camino ya no será el mismo. La adrenalina recorría su cuerpo, y Clara comprendió que el viaje apenas comenzaba. ¿Entraría en el terreno desconocido que se le ofrecía, o retrocedería ante la resistencia de lo establecido? La mañana siguiente, Clara despertó con la mente aún agitada por el mensaje ominoso de la noche anterior. Una mezcla de dudas y determinación la impulsaba a levantarse. Sabía que cada minuto que pasaba sin tomar una decisión la sumergía más en la niebla del miedo. Todo lo que había aprendido en las aulas parecía desvanecerse ante la riqueza de su legado familiar. Después de un desayuno frugal,
tomó la decisión de proseguir con su contacto hacia el grupo de herbolarios locales. La idea de enfrentarse a personas que, al igual que su abuela, podrían poseer conocimientos ancestrales la emocionaba. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado. Cada interacción sería un paso hacia lo desconocido y, por ende, potencialmente disruptivo. Mientras caminaba hacia el café donde se reunirían, sintió el latido de su corazón resonar en su pecho, como un tambor marcando el ritmo de su avance hacia lo que había decidido ser su nueva vida. La relación con la doctora Villanueva se cernía en su mente, recordándole que no todos recibirían su pasión con los brazos abiertos. Los rostros de sus compañeros de clase y de sus profesores la miraban con arrogancia crítica, una arma de juicio que podría ser letal. El café estaba lleno de aromas intensos, hierbas, café recién hecho y un aire inquietante de conocimiento ancestral flotaba en el ambiente. Clara se sintió fuera de lugar, insegura y vulnerable. Pero cuando, por fin, se presentó ante el grupo, sus nervios comenzaron a desvanecerse. Un hombre mayor, de voz profunda y mirada serena, la velcomeó. ¿Buscas conocimiento, joven?, preguntó con una sonrisa amplia. Lo que siguió fue un intercambio vibrante y revelador. Los herbolarios compartieron sus prácticas, sus fracasos y, sobre todo, su amor por la conexión con la naturaleza. Clara escuchó con atención, tomando notas frenéticamente mientras absorbía cada palabra. Un profundo sentido de pertenencia la atravesó cuando compartieron una historia sobre un ungüento que sanó a un niño enfermo, un eco del trabajo de su abuela. La forma en que hablaban de las plantas era mágica. Había una poesía en sus descripciones que casi le daba vida a cada hierba y flor. Clara se dio cuenta de que en ese espacio no se sentía la incomprensión que había experimentado en su vida académica. Ahí, compartían la idea de que la medicina no debía ser un campo estricto, sino un arte que debía ser cultivado con amor y, ante todo, respeto. Ese entendimiento encendió una chispa aún más intensa en su corazón. Al final de la reunión, un miembro del grupo se acercó a ella. Tu interés es noble, Clara. Pero te invito a cuestionar lo que te ha enseñado el sistema. La sabiduría ancestral puede chocar con las convenciones modernas. ¿Estás realmente lista para explorar esa intersección? La pregunta resonó en su mente, pero Clara no sabía cómo responder. Mientras regresaba a casa, un torbellino de emociones la envolvía. Se acercaba una revelación crucial, no solo deseaba aprender, sino que quería desafiar y redefinir su propio lugar en el mundo de la medicina. La idea de integrar el conocimiento ancestral de herbolaria con la medicina convencional formaba en su mente un puente que había estado esperando construir. ¿Sería capaz de llevar a cabo esa visión? Bajo el brillo tenue del atardecer, Clara tomó una decisión audaz. Necesitaba preparar una presentación sobre lo que había aprendido y plantear sus ideas a la doctora Villanueva. Sería un alto riesgo, pero quizás ese fuera el momento para desmantelar los muros del miedo y la judgment que la mantenía cautiva. Todo lo que había aprendido en su camino no estaba destinado a ser ignorado. Esa noche, mientras plasmaba la idea central en un nuevo cuaderno, su teléfono vibró de nuevo. Era un recordatorio del grupo. A veces, las respuestas se encuentran en los lugares más inesperados. Solo sigue avanzando. Fue un empujón que la llevó a cuestionar lo que sabía de sí misma. Tal vez no solo era una estudiante, podía ser una innovadora. Desde ese punto, el término, herbolaria, empezaba a transformarse en una faceta clave de su identidad. Sin embargo, el peso de la confrontación con Villanueva seguía colgando sobre ella. Había que anticipar reacciones y el entorno académico en el que había crecido. Su viaje estaba cargado de incertidumbres, pero su deseo de ser escuchada aún no la dejaba rendirse. ¿Y si su mentor no entendía? ¿Y si su propia familia se lo reprochaba? Clara se sintió atrapada un instante en la tormenta de su propia ansiedad, pero dentro de esa cacofonía, una nueva voz surgió, su voz. ¿Podría esta ser la clave para su crecimiento personal y profesional? Al desear avanzar, su camino se bifurcaba. Adelante había incertidumbre, pero también era un territorio fértil para la transformación. El próximo día, mientras tomaba el camino hacia la facultad, Clara vio en su reflejo una determinación renovada. Pero al llegar a la universidad, vio que la doctora Villanueva le esperaba en la entrada. Un frío recorrió su columna al cruzarse con su mirada inquisitiva, pero la chispa de su abuela iluminó su interior. Era momento de enfrentar la verdad que había estado ocultando. ¿Sería este el inicio de una nueva vida, o Clara se vería forzada a retroceder ante su propia verdad? Clara respiró hondo antes de acercarse a la doctora Villanueva.
La mayoría de los estudiantes se movían a su alrededor, ajenos a la turbulencia interna que la empujaba hacia un enfrentamiento decisivo. Sus pasos eran firmes, pero cada uno de ellos resonaba con la creciente ansiedad que la invadía. «Buenos días, doctora», logró articular, aunque su voz sonó más frágil de lo que había planeado. La doctora la miró con una expresión que combinaba curiosidad y escepticismo, invitándola a continuar. «Quisiera hablarle sobre un enfoque diferente hacia la medicina. He estado explorando la herbolaria y creo que hay un potencial importante entre nuestras prácticas modernas y esos conocimientos ancestrales». Clara sintió como sus palabras se aferraban al aire, buscando ser escuchadas. Villanueva la interrumpió con su tono directo. «¿Por qué crees que eso es relevante, Clara?» «Lo que se aprende hoy en día está basado en evidencia científica. La herbolaria es considerada, en muchos círculos, una superstición. Un golpe directo que hizo tambalear su confianza, pero entre lo que consideraba la crítica y el juicio, encontró un momento de claridad. Pero yo he visto su efectividad en acción», dijo. «No puedo ignorar la conexión que siento con las plantas y cómo muchas de ellas han sido utilizadas durante siglos para sanar. Quizás tenemos algo que aprender de ellas». La respuesta, aunque lógica, se sentía como un acto de rebeldía. El silencio que siguió pesó entre las dos mujeres y Clara sintió como sus defensas se elevaban. La doctora la observó detenidamente y, tras un instante que pareció interminable, asintió. «Entiendo tu pasión. Pero los hechos son los hechos. Necesitas preparar una propuesta estructurada, que no solo exponga tu punto de vista, sino que lo sostenga con ciencia». Clara sintió que, aunque no era la aceptación que deseaba, era un pequeño paso hacia el sentido de validación que tanto anhelaba. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de investigación. En su pequeño apartamento, Clara se rodeó de libros de medicina alternativa y estudios científicos que abordaban los beneficios de la herbolaria. Comenzó a formular su presentación, equilibrando el conocimiento ancestral con la evidencia contemporánea. Las horas se convertían en días, y cada descubrimiento la acercaba a un sentido renovado de confianza. La herbolaria ya no era solo un legado familiar, era un camino hacia su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, no todo era un camino recto. Las inseguridades emergían en momentos inesperados. Cada vez que pasaba por el pasillo de su facultad y escuchaba las conversaciones sobre técnicas y enfoques médicos convencionales, sus dudas volvían a atizarse. ¿Estaré cometiendo un error? ¿Podrá esta fusión funcionar realmente? Era un laberinto de preguntas sin respuesta. Finalmente, el día de la presentación llegó. Clara se colocó frente a un grupo que suplicaba frescura pero que, al mismo tiempo, estaba amurallado en la tradición. Su corazón latía desbocado mientras los rostros conocidos la observaban con burlas veladas. Clara comenzó a hablar con voz temblorosa, pero, a medida que fluía la información, su pasión comenzó a brillar a través de la inseguridad. Al describir un ungüento que su abuela había preparado, la conexión emocional revitalizó su exposición. El aula se llenó de un silencio expectante mientras exponía un estudio que respaldaba la eficiencia de la hierba que utilizaba. La imagen de su abuela, en su pequeño jardín de hierbas, la inspiró a continuar. Al terminar, la sala estalló en murmullos. Entre las miradas de sus compañeros, Clara no sabía si había sido un éxito o fracaso. La doctora Villanueva fue la última en hablar. «No negamos que hay valor en ampliar horizontes. Vamos a analizar los datos que has presentado». Aunque Clara no había logrado el aplauso unánime, una pequeña llama de esperanza creció en su interior. Mientras abandonaba el aula, recibió un mensaje del grupo de herbolarios. «Construyes un camino nuevo, nunca olvides que cada paso cuenta». Ese recordatorio la hizo reflexionar, su viaje no había terminado. Al llegar a casa, Clara se sentó en su escritorio, sintiendo como su determinación se renovaba. Sabía que lloverían críticas, pero en su interior resurgía una valentía inesperada. ¿Podría seguir luchando por su visión en un espacio que se resistía a aceptar cambios? La pregunta se aferró a ella, volviéndose un eco constante mientras contemplaba su próximo movimiento, sintiéndose al borde de otra revelación que aún no había anticipado. Un nuevo desafío se cernía ante ella y, aunque la estrategia se estaba gestando, su mente ya empezaba a barruntar nuevas alianzas, explorando cómo podría formar un vínculo con la comunidad que había comenzado a explorar. ¿Quiénes serían los aliados que la ayudarían a expandir esta idea revolucionaria? ¿Y cuántas puertas ya comenzaban a abrirse en su camino hacia la autenticidad profesional? Clara había pasado la noche en vela, revisando su presentación una y otra vez.
Su mente, intensa y agitada, navega por un océano de ideas y posibilidades. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo un zumbido eléctrico en el aire. El miedo y la emoción estaban intrínsecamente entrelazados. Aquella propuesta, que ya no era solo un ejercicio académico, se había convertido en su misión personal. Decidió que no podía simplemente esperar la reacción de la doctora Villanueva. Necesitaba hacer algo más. La idea de acercarse a otros estudiantes que compartieran su curiosidad por la herbolaria la intrigó y aterrorizó a partes iguales. Podía potencialmente encontrar aliados, pero también corría el riesgo de que su iniciativa se diluyera en un océano de escepticismo. Sin embargo, el impulso de avanzar, de ser escuchada, era más fuerte que sus dudas. Con este pensamiento resonando en su mente, Clara se dirigió al campus. Sus pasos, aunque inciertos, parecían llevarla a un nuevo horizonte. En una esquina del cafetín, encontró un grupo pequeño que discutía sobre alternativas médicas. Se acercó, escuchando desde la distancia, sintiendo que el nudo en su estómago se relajaba un poco. La conversación giraba en torno a los beneficios de diversas plantas medicinales. Tomando una respiración profunda, Clara intervino. ¿Alguno de ustedes ha explorado la posibilidad de incluir la herbolaria en la práctica médica?, preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia adelante. La atención del grupo se centró en ella, y curiosidad iluminó sus rostros. Fomentó el diálogo, compartiendo su experiencia y conocimientos. Cada respuesta estimulaba una chispa de entusiasmo, y pronto varios de ellos se acercaron más para escucharla con atención. Un chico llamado Nicolás no tardó en entusiasmarse con las ideas de Clara. He estado pensando en hacer un proyecto sobre la interacción de ciertas hierbas con medicamentos convencionales. Tal vez podamos colaborar, sugirió. Clara sintió la adrenalina surgiendo, la noción de colaboración era un nuevo aire que oxigenaba su camino. El grupo se mostró receptivo a su propuesta de formar un club que combinara el estudio de la medicina convencional con la herbolaria. Las dudas comenzaron a disiparse mientras elaboraban un plan. Hablaron sobre la logística, sobre cómo podrían organizarse y presentar sus hallazgos a la facultad. La idea de una colaboración se llenó de posibilidades, y Clara comenzó a visualizar un pequeño ecosistema de conocimientos que florecería en su espacio académico. Sin embargo, debajo de la euforia, una sombra seguía acechando en las esquinas de su mente. La doctora Villanueva era una autoridad respetada, y la resistencia hacia sus ideales podría ser desalentadora. El temor a la confrontación siempre estaba presente, pero pronto se dio cuenta de que no se llevaría adelante sin oposición. ¿Qué sucedería si sus ideas chocaban frontalmente con la tradición médica? La pregunta se enroscó a su alrededor, una serpiente acechante. Clara decidió que necesitaba un enfoque proactivo. Debía llevar sus hallazgos a la doctora, pero esta vez armada con evidencias más robustas. Mientras investigaba, comenzó a establecer conexiones con expertos externos, quienes compartieron su interés por la medicina holística. A través de correos electrónicos y videoconferencias, su confianza crecía cada día más, cada nuevo contacto era un ladrillo en su muro contra las críticas. Las horas se convirtieron en días. Clara se sumió en intensos debates, no solo en sus estudios, sino también en el desarrollo de su concepto. Estaba en un ciclo de descubrimiento constante, sacando a relucir cada rincón de su curiosidad. Sin embargo, esas horas dedicadas también acumulaban una presión inmensa. Estaba conociendo a personas influyentes, pero la sombra de Villanueva seguía al acecho, complejizando su travesía. Poco a poco comenzó a forjar un camino que desafiaba las normas fijadas, y Clara comprendió que sus acciones resonarían más allá de su pequeño círculo. La lucha por el reconocimiento y la validación era complicada, y había una brújula diseñada con su propia pasión que guiaba su curso. Sin embargo, la pregunta siguió persiguiéndola: ¿podría resistir la tormenta que se avecinaba? Mientras se preparaba para su próximo encuentro con la doctora Villanueva, Clara sintió que el tiempo se comprimía. Estaba en el umbral de una confrontación que podría definir su carrera. ¿Estaba lista para las repercusiones? En su mente, los ecos de defensa y el ardor por avanzar se entrelazaban en una reciente revelación. El sentido de pertenencia podía surgir en los intersticios más impredecibles. ¿Sería capaz de transformar su lucha personal en un movimiento significativo, o sucumbiría a la resistencia que la aguardaba? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina. Clara respiró profundamente antes de entrar a la oficina de la doctora Villanueva. Se sintió como una guerrera que, después de múltiples batallas internas, emergía dispuesta a contender con su mayor desafío,
confrontar una verdad que ya no podía ignorar. Durante semanas, había estado trabajando en una presentación que combinaba lo que había aprendido sobre herbolaria con los principios de la medicina moderna, y ese día sería la prueba definitiva de su determinación. Tan pronto como la doctora la invitó a tomar asiento, Clara sintió que la ansiedad era un monstruo en su pecho, pero en vez de dejar que lo dominara, decidió abrazarla. Recapituló sus descubrimientos de los últimos meses, las investigaciones, el grupo de herbolarios y lo que había aprendido sobre la sabiduría ancestral de su abuela. Con cada palabra que pronunciaba, se llenaba de convicción. Su voz se tornó más firme, y comenzó a esbozar cómo un enfoque integrado podía enriquecer su práctica y beneficiar a sus pacientes. Doctora, sé que la medicina moderna tiene sus méritos, pero también hay un vasto conocimiento en la herbolaria que podría complementarlo. He investigado sobre esta sinergia, y creo que juntos podríamos lograr un modelo que no solo sea holístico, sino también comprobado científicamente. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que ciertas hierbas pueden potenciar la efectividad de algunos tratamientos, expuso Clara, observando la reacción de Villanueva. La doctora frunció el ceño, pensativa. Clara, lo que propones es delicado. La medicina se basa en evidencia y pruebas rigurosas, y los tratamientos herbales a menudo carecen de la validación científica necesaria. No podemos correr ese riesgo, replicó con su voz habitual de autoridad. Sin embargo, esta vez Clara no se amedrentó. Entiendo su preocupación, pero no estoy hablando de reemplazar tratamientos médicos convencionales. Estoy sugiriendo un enfoque que una a ambos mundos. Hay evidencias empíricas de la eficacia de muchas de estas plantas. Mi abuela lo sabía, y he visto cómo sus remedios han ayudado a muchas personas a sanar. La doctora la miró fijamente, y Clara se sintió vulnerable en ese instante. Pero había algo en su interior que le decía que estaba en lo correcto. Su legado, el conocimiento sobre la herbolaria, no era solo una conexión con su familia, era una parte integral de lo que ella era. La sanación no solo es física, doctora, también es emocional y espiritual. Deberíamos abordar la salud desde todas sus dimensiones, y al integrar la herbolaria con la medicina académica, podríamos ofrecer a nuestros pacientes un cuidado más completo, continuó. La conversación se alargó, sus palabras fluyeron con naturalidad, tejiendo su experiencia personal con hechos verificados. La doctora pareció cambiar de perspectiva poco a poco. Al final, Villanueva levantó la mano, interrumpiéndola, veo que has hecho un trabajo considerable. Quiero leer más de lo que tienes. Pero aclaro que tendrás que enfrentar la resistencia de muchos que se aferra a lo convencional. Con una mezcla de euforia y temor, Clara asintió. Estoy lista para esto, no solo por mí, sino por quienes necesitan ser escuchados y tratados de una manera diferente. En ese instante, Clara sintió que finalmente estaba en el lugar correcto, luego de tantas dudas la claridad se sostuvo inquebrantable. Había enfrentado su miedo y había logrado dar un paso hacia un cambio significativo en su vida profesional. Los días siguientes se transformaron en un ciclo de trabajo colaborativo. Se sintió más conectada que nunca con su propósito, fusionar la herbolaria y la medicina convencional. Junto a la doctora Villanueva, comenzaron a redactar una propuesta formal, planteando la integración de talleres en la facultad que ofrecieran a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre ambas prácticas. La energía en el aire era palpable y sus compañeros comenzaron a mostrar interés. La idea del club de herbolarios tomaba vida y resonaba entre el seno académico. Finalmente, en la presentación que darían a la facultad, la primera fusión de conocimientos entre lo tradicional y lo moderno se vislumbraba. Allí Clara se dio cuenta de que había completado un viaje que la había transformado, entendiendo que su voz había encontrado eco en más corazones que los suyos. La confianza sólida que había cultivado ahora era palpable, y con cada paso que daba, Clara conquistaba no solo la resistencia de aquellos que se negaban a aceptar lo nuevo, sino que también se dedicaba a recordarle al mundo que la medicina podía surgir de las bellas continua de la naturaleza. Una vez más, tomó el antiguo recetario de su abuela, ahora con la sensación de que el legado que había sido olvidado había encontrado su lugar en el presente. Clara no solo logró demostrar la relevancia de la herbolaria, sino que logró convertirse en el puente entre la ciencia moderna y la curación ancestral. Tenía en sus manos el poder de cambiar vidas, su jornada estaba recién comenzando. El futuro les esperaba con brazos abiertos. Clara sintió que había alcanzado la cima de una montaña que parecía insuperable. Sabía que este camino dinámico sería testimonio de su crecimiento personal y profesional. Ahora podía cuidar de su salud y la de otros de una forma auténtica y verdadera. No esperen ni un segundo más.
Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, cada clic cuenta en la búsqueda de más transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíblemente inspirador y compartan esta historia instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar junto a nosotros en este viaje de transformación.